Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal en Diario de Cuba. Las últimas decisiones del régimen de La Habana en materia económica, que incluyen un mayor estrangulamiento a las pequeñísimas empresas privadas y el regreso a la dolarización, han provocado reacciones por parte de expertos y ciudadanos. A este tema dedicaremos el programa de hoy. Hoy, a pesar de este catarro invernal, me complace contar con los economistas Mauricio de Miranda, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, y Ángel Marcelo Rodríguez Pita, consultor de empresas privadas en La Habana. También contactaremos en la capital con la periodista independiente Miriam Leiva. Gracias a todos por acompañarnos y ya comenzamos a poner los puntos a las IES. Comienzo contigo, Ángel Marcelo Rodríguez, desde La Habana. ¿Cuál es el principal desafío, en tu opinión, que enfrentarán las pymes cubanas en este 2025? El principal desafío que hoy enfrenta el sector privado cubano, dicho sea de paso, las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y también los trabajadores por cuenta propia, es el interés del gobierno por subordinar los intereses del sector privado cubano a la empresa estatal socialista. Esto es lo fundamental que habría que mencionar en este caso. Mauricio de Miranda, las decisiones adoptadas antes de finalizar 2024 han sido fuertemente cuestionadas porque contradicen las leyes económicas más básicas. Si hiciéramos un ranking cualitativo del disparate, ¿cuáles, en tu opinión, serían los más importantes a reseñar? A ver, el ranking es bastante difícil de hacer porque es bastante difícil establecer un grado diferente de error o incompetencia en la toma de decisiones. Han sido decisiones total y completamente equivocadas que conllevan a una política económica fallida. Y cuando yo hablo de una política económica fallida, me refiero a que la política económica de todo gobierno que pretenda hacer un buen gobierno debe conducir al mejoramiento del bienestar de la población, de la sociedad en general. No a empobrecerla, no a empeorar el nivel de vida de la población y mucho menos a generar elementos de profunda desigualdad social. Y a eso es a lo que han conducido las medidas de política económica del gobierno. Desde la dolarización parcial de la economía, que viene desde hace mucho rato, es decir, esto de ahora que se habla de la dolarización, no. La dolarización existe desde los años 90. Desde los años 90, cuando se permitió la circulación del dólar, existe un fenómeno de dolarización de los gastos de la sociedad, de la población, pero no de sus ingresos. Y por tanto, eso es lesivo al nivel, es decir, lesiona el nivel de vida de la población. Y esto, por supuesto, se ha agravado a lo largo de todos estos años con la introducción de las tiendas en moneda libremente convertible y ahora con el uso del efectivo. Pero no es solamente un problema de la dolarización. Desde que nacieron las micros, pequeñas y medianas empresas y cooperativas con las resoluciones que crearon este tipo de empresas, desde ese momento hubo problemas. Es decir, nacieron con un montón de restricciones, con restricciones en las formas de organización empresarial, con restricciones en la capacidad de empleados, con restricciones en las actividades, con una serie de prohibiciones en las actividades. Y además, lo que más me preocupa de todo esto, con una gran discrecionalidad en la aprobación de qué empresas se pueden abrir y cuáles no. Por ejemplo, las restricciones también en los objetos sociales. Todo esto creó un marco en el que se le impusieron camisas de fuerza a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas y al sector cooperativo y al trabajo por cuenta propia. Y ninguna economía puede desarrollarse cuando a las empresas que se van a crear se les imponen camisas de fuerza. Porque además hay que contar con que las empresas estatales también tienen camisas de fuerza y tienen una serie de restricciones importantes en su funcionamiento. Entonces, el clima de negocio, el marco legal, ha sido un marco legal erróneo de entrada.
que se ha ido agudizando con las más recientes medidas que refuerzan el monopolio del Estado en el comercio exterior, que por demás es un peaje que se paga por la ineficiencia, porque en definitiva es para tratar de resolver la ineficiencia, y además de eso, el reforzamiento del monopolio del Estado en el comercio mayorista. Todo esto golpea al sector empresarial. Y el problema más grave es que ninguna medida de política económica adoptada por el gobierno le ha apuntado al problema económico fundamental que tiene el país, que es su incapacidad productiva. La economía cubana no va a salir adelante, ni la sociedad cubana podrá vivir mejor si no se produce en el país, si no se produce comida, si no se produce ropa, si no se producen bienes necesarios para la vida. Ya no pensemos en grandes industrias, no, las industrias que incluso pueden garantizar la vida. Todo eso está paralizado. La agricultura no satisface las necesidades de la sociedad. La industria tiene niveles productivos que son inferiores a los de 1989. ¿Qué país puede darse semejante lujo? Y que el gobierno además no tome las medidas que hay que tomar para impulsar la producción. Porque el problema es que históricamente lo que han dicho los que gobiernan, los que dirigen el partido, etcétera, es hay que producir más. Sí, pero el problema es que las cosas no se resuelven simplemente con deseos y con llamamientos a hacer lo que hay que hacer, sino hay que tomar las medidas para conducir a ese incremento necesario de la producción. Escuchamos ahora desde La Habana a la periodista independiente Miriam Leiva, quien se refiere a las medidas adoptadas por el régimen de cara a 2025. El gobierno cubano está tratando de que se viva de las donaciones, alegando de que si el embargo, que si el bloqueo norteamericano es lo que tiene esto así en esas condiciones, pero realmente existe el embargo y se va a recrudecer cuando el presidente Trump ascienda al poder, pero el cierre fundamental y las causas fundamentales son las medidas que ha impuesto el gobierno y que por lo que se ve en el 2025 no van a abrir más. Al contrario, hay nebulosas en lo que están planteando, que si se ve como que van a hacer dolarización, que van a seguir controlando más a las MIPYMES, que son las que han dado alimentos y hasta materias primas y piezas aquí para que este país pueda echar un poco hacia adelante y la gente tenga comida y tenga un medio de vida. Y como bueno se ve, no parece que en este año pueda haber ningún tipo de recuperación, aunque el gobierno ha dicho que quiere que el Producto Interno Bruto crezca un 1%, pero ni siquiera ha dado la cifra de lo que se ha logrado en el 2024. O sea, que la perspectiva es que siga profundizándose la crisis que hemos vivido en el 2024 y sobre todo que no se sepa hasta dónde va a llevar el gobierno Gaesa, los militares que tienen el control de todo el dinero que entra aquí, que siguen construyendo hoteles en detrimento, por ejemplo, del sistema de salud pública y bueno, seguiremos sin medicamentos, con incremento de las enfermedades infecciosas y toda esta crisis que vivimos desde hace un tiempo muy grande. Mauricio, Miriam Leiva critica las medidas económicas del gobierno y prevé además un endurecimiento del embargo de Estados Unidos después de la toma de posesión de Donald Trump. ¿Hay margen, en tu opinión, para que Estados Unidos aplique más sanciones, digamos, quirúrgicas, pero sin afectar a los ciudadanos cubanos? Bueno, a ver, yo en esto quiero ser muy claro y siempre lo he dicho, yo estoy total y completamente en contra de las sanciones económicas de Estados Unidos a Cuba. No considero que sea un bloqueo, también lo he dicho claramente. No considero que sea un bloqueo porque Cuba tiene la opción de comerciar con el resto del mundo y Cuba tiene incluso la posibilidad, el gobierno cubano tiene la posibilidad de recibir créditos de países aliados políticamente de Cuba. Y si no los recibe y si no recibe ayuda es porque ni siquiera esos países tienen credibilidad en la eficacia del gobierno cubano de gestionar esos recursos. Así que eso hay que dejarlo bien claro. Estoy opuesto a las sanciones económicas. Las sanciones económicas
afectan a toda la población. Esto que quede claro. Afectan a toda la población porque afectan incluso transacciones sencillas de la gente. Transacciones financieras. Y lo digo por experiencia personal. Cuando he intentado abrir cuentas en bancos que ni siquiera son estadounidenses y sin embargo, por el hecho de haber nacido en Cuba, ha habido dificultades para la apertura de esa cuenta o para incluso tener tarjeta de crédito o para hacer una transferencia bancaria a otra persona que también tiene nacionalidad cubana, aunque resida fuera de Cuba, porque eso también lo he vivido personalmente. Ahora bien, el gobierno estadounidense puede perfectamente recrudecer las sanciones. Por ejemplo, puede prohibir todo tipo de exportación a Cuba. Todos sabemos que una gran parte del pollo que se come en Cuba viene de Estados Unidos. Es decir, es increíble que todavía se siga hablando de que hay un bloqueo cuando Estados Unidos es el sexto socio comercial en las importaciones cubanas. Eso no sería lógico en condiciones de bloqueo. Que hay persecución financiera, que hay restricciones de carácter financiero para el desarrollo de los negocios, que está abierto el título tercero de la ley Helms-Burton que solo Trump puso en vigor. Sí, ok. Y siempre hay sanciones posibles. Siempre hay margen para correr el listón. Y yo pienso que de todas maneras ese listón va a afectar a la población. Es decir, que sean quirúrgicas y que no afecten a la población es difícil. Es difícil que las sanciones no afecten a la población. Hasta el momento han estado afectando a la población. Ahora, como he dicho en otras oportunidades, en mi opinión, las sanciones económicas no son el factor fundamental del descalabro económico que tiene el país. En mi opinión, y lo he dicho y lo he vuelto a decir y lo sigo insistiendo, son los errores de política económica, la política económica fallida, el inmovilismo del gobierno para adoptar las medidas que son necesarias para relanzar la economía, la causa fundamental del descalabro actual de la economía cubana. Regresamos contigo, Ángel Marcelo, en La Habana. ¿Qué opinas de la limitación a la entrada de alimentos a través de viajeros por los aeropuertos cubanos, supuestamente para evitar importaciones comerciales en medio de la hambruna que está viviendo el país? Las limitaciones a las importaciones con carácter personal de alimentos a través de las vías más formales como el aeropuerto, bueno, esto tiene como objetivo fundamental, y es notorio mencionarlo, favorecer a las plataformas de ventas online que hoy se mueven dentro de la isla, como puede ser Supermarket y otras. Hay que decir que esta específicamente ha eliminado las señaléticas prácticamente de todos los vehículos con los cuales transportaban sus mercancías hacia sus clientes en la isla. Un elemento interesante es cómo el gobierno entonces pretende paralizar el consumo doméstico en la sociedad. Mauricio, hablando de alimentos, pasemos ahora en profundidad al tema del dólar. Se acaba de abrir una tienda en La Habana que ha desatado muchas críticas, pero también Manuel Marrero anunció recientemente un nuevo sistema de cambio de moneda. ¿Hacia dónde vamos en este sentido, en tu opinión? Bueno, la verdad es que una de las cosas que tengo muy claras como economista es que no sabemos a dónde vamos. Es decir, cada día aparece una medida que incluso puede contradecir la anterior. El nivel de incertidumbre y de descrédito de la política económica de Cuba no tiene límites, parece no tener límites. Se cae además en verdaderos trabalenguas, dice el primer ministro de Cuba, que el objetivo es desdolarizar y que para eso hay que dolarizar. Vamos, ese trabalenguas lo entiende solamente él y probablemente los casi 600 diputados que lo escucharon sin chistar en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular y otros invitados. Con esto, lo que quiero decir es que en un momento determinado, varios economistas, y creo que yo fui uno de los primeros porque además hice el cálculo incluso cuando Murillo habló de la futura tasa de cambio que iba a unificar el mercado, que no unificó absolutamente nada. Ni se unificó el sistema monetario, ni se unificó el sistema cambiario, ni se unificó la tasa de cambio. Todo lo contrario, y cuando se produjo el llamado ordenamiento monetario, fue el desordenamiento, no solo monetario, sino de toda la economía nacional. En ese momento ya se impuso una tasa de cambio que no guardaba relación alguna con las condiciones del mercado.
hicieron un ajuste a esa tasa de cambio, creando una tasa de cambio múltiple. ¿Qué cosa fue lo que hizo el Banco Central y el gobierno en general? Mirar al mercado informal que han criticado toda la vida, que han anatematizado toda la vida, porque en definitiva esa tasa que produce, que informa, porque no la produce, la informa el toque en función de esas transacciones o de esas intenciones de transacción, es la tasa que tomaron en cuenta en aquel entonces para establecer los 120 pesos por uno. Y ahora es previsible que hagan exactamente lo mismo. Pero si mantienen tipos de cambio múltiples, seguirán haciendo mal las cosas. Lo que tiene que ocurrir en Cuba, desde el punto de vista monetario y cambiario, es una tasa de cambio única, flexible, que ya reconocieron que tenía que ser flexible, porque ya dijeron que iba a ser flexible. Ahora, ¿cuál será la referencia? Y además en un mercado cambiario institucionalizado. Eso lo vengo diciendo yo desde el año 2020, desde que se habló de este tema. Y no solo yo, somos muchos los economistas que hemos dicho esto, pero el gobierno sigue, como es usual, con su autismo frente a lo que otros decimos respecto a la política económica. Entonces, yo personalmente no estoy de acuerdo con la dolarización parcial. Yo creo que eso crea más desigualdad en el país, que ya es descomunal. Yo considero que eso, como siempre, penaliza los gastos de la población porque dolariza los gastos, pero no los ingresos. La gente sigue ganando salarios de miseria en pesos cubanos, y digo de miseria porque no alcanzan para satisfacer las necesidades más elementales. Entonces, eso es miseria. Las pensiones son miserables también, salvo, por supuesto, la de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, que son mucho más altas, pero que tampoco es que sean las que van a solucionar sus vidas. Eso dejémoslo claro, porque son mucho más altas que la del resto de la sociedad, pero tampoco garantizan necesidades sociales. Entonces, bueno, desde el punto de vista monetario, yo creo que esto es un error, porque lo que tendría que ocurrir es que todas las transacciones del país fueran en la moneda nacional. Si se pretende que la moneda nacional sea el dinero de Cuba, si se pretende tener independencia económica, entonces hay que tener un sistema monetario en donde la moneda nacional sirva para todo tipo de transacciones. Si no somos capaces de eso, si como país hemos retrocedido tanto que estamos peor que 1914, ¿no? Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es dolarizar o eurizar toda la economía nacional. Sencillamente, ingresos y gastos, por supuesto. Claro, para eso habría que llegar a un acuerdo con el gobierno norteamericano, porque es Estados Unidos el que emite el dólar. Eso es imposible en las condiciones actuales. O habría que tener un acuerdo con el Banco Central Europeo, lo cual no es imposible porque otros países que no son miembros de la Unión Europea usan el euro, pero implican una serie de obligaciones que habría que ver si el gobierno cubano está dispuesto a hacerlas. Yo creo que no, porque lo suyo ha sido emitir pesos cubanos constantemente para satisfacer el déficit fiscal inmenso que el país tiene. Entonces, así no se puede resolver la economía nacional. Imprimir, y eso no lo va a permitir ni el Departamento del Tesoro ni el Banco Central Europeo. Vamos a escuchar ahora la opinión de Ángel Marcelo sobre lo que viene ahora con el dólar. El nuevo sistema de cambio, por así decirlo, se asemeja mucho al año 1994 y tal parece que el gobierno cubano intenta implementar una tasa de cambio sobre los 280 pesos para el euro y 250 pesos cubanos para el dólar estadounidense. Esto traerá realmente mayores complejidades al escenario en la isla. Hay que decir que habrá que ver la disponibilidad de efectivo dentro del mercado interno, porque hay un mercado informal muy consolidado y por otro lado la especulación que podrá traer también dentro del escenario. Los privados prácticamente en la isla se están moviendo dentro del mercado informal de divisas para sostener las importaciones. Hoy hay que ver cómo ha caído estas monedas dentro del mercado
interna. Mauricio, para la existencia de un país tan cerrado como Cuba en materia económica, tienen que existir otros que, aunque sea de forma caritativa, donen y le aporten algunas cosas. Lo que está claro es que no hay ninguno que esté de acuerdo en ser el nuevo patrocinador, como fue la Unión Soviética o como en parte fue Venezuela hasta hace muy poco, pero parece que el gobierno cubano se conforma con que países capitalistas como México le den un poco de petróleo o comunistas como China o Vietnam donen un poco de arroz. Claro, pero eso no resuelve ningún problema. Y ni México, ni Brasil, ni China, ni Vietnam, ni Rusia, ninguno de ellos va a asumir el papel que un día tuvo la Unión Soviética. A mí me gustaría precisar una cosa, porque mencionabas a Cuba como un país cerrado. Sí, es verdad, es un país cerrado en el sentido de que, bueno, el gobierno monopoliza prácticamente todo el vínculo con el exterior, pero Cuba es una economía abierta, porque es una economía que depende muchísimo de sus transacciones internacionales, porque precisamente por el hecho de que en Cuba se produce muy poco y no se produce lo que la economía necesita para su consumo doméstico, ni siquiera en parte, entonces depende mucho de las transacciones internacionales. Y eso es lo que define una economía abierta. Una economía abierta es una economía que es muy vulnerable a los cambios internacionales porque depende mucho del comercio internacional de bienes y servicios. Y esa es la realidad cubana. Lo que pasa es que, claro, la política económica cierra el país, quiere cerrar el dominó y manejar la economía a voluntad. Y eso sabemos que es imposible porque la economía tiene sus leyes económicas objetivas y no es posible que se las pueda violentar. Violentarlas significa empobrecer al país, hacer que la economía se frene, hacer que incluso retroceda la economía, como ha ocurrido, porque aquí a nadie le quede dudas que el hecho de que no se haya informado el resultado del Producto Interior Bruto en 2024 tiene como única respuesta un decrecimiento de la economía cubana y un decrecimiento muy fuerte. Es decir, no se pueden aparecer con un decrecimiento de 0.5. Claro, las cifras pueden ser maquilladas en cualquier momento, pero lo que sí está claro es que la sociedad cubana hoy en día vive peor que antes y eso solamente puede explicarlo un decrecimiento muy fuerte del indicador que expresa el nivel de actividad económica del país, que es el Producto Interior Bruto. Hasta aquí el programa de hoy, que ha contado con los economistas Mauricio de Miranda, profesor de la Universidad Javeriana de Cali en Colombia, y Ángel Marcelo Rodríguez Pita, consultor de pequeñas empresas privadas en La Habana. También agradecemos la colaboración de la periodista independiente Miriam Leiva. Yo soy Michelle Suárez, aquí en Diario de Cuba.